Para algunos simplemente un feriado, pero para los que vemos, oímos y somos parte de la historia, es sin duda la primera fecha patria, la ruptura progresiva de lo colonial y el comienzo de lo que hoy es la Argentina. La Revolución de Mayo de 1810 es nuestra efeméride por excelencia. El 25 de mayo es la primaria, es el acto, es la niñez, pero es necesario repensarla. Debatir implica sentar posturas, por momentos contrarias, que se fundamentan pero se tensionan al mismo tiempo. Y así, con los alumnos del tercer año del profesorado de Historia del Instituto Terrero, realizamos un análisis crítico, moviendo un poco las piezas de argumentos tradicionales de lo que implica esta efeméride. Los invitamos a disfrutar de este podcast Los primeros ruidos de rotas cadenas. En primera medida, hagamos un mínimo recorrido histórico, porque los sucesos de mayo son complejos. Su análisis es conflictivo y por momentos hasta apresurado para sentenciar que el punto de partida de nuestra historia es el 25 de mayo. Como base, tener en cuenta el contexto internacional es clave. Y el Imperio Español, a comienzos del siglo XIX, estaba convulsionado por la presencia de Napoleón en Europa. ¿Podemos afirmar que Argentina nace a partir del 25 de mayo? Seguramente sea un poco apresurado, pero tenemos antecedentes. Ciertamente, antes del 25 de mayo, el deseo de independencia ya estaba propagado por el territorio. Tal vez no por amor a crear una nueva patria, como dicen muchos, sino más bien por un odio a su antigua patria, la cual constantemente estaba atacando los intereses locales, por lo que debían encontrar un momento justo para cambiar eso, y ese momento sería la invasión francesa a España en 1808. El hablar del nacimiento de Argentina me resulta complejo personalmente. Por eso tomo como punto de partida la oleada británica entre 1806 y 1807, porque veo en esos hechos un ápice de patriotismo y soberanía, los cuales se van gestando para florecer con el tiempo. El virreinato del Río de la Plata ya había demostrado que podía cubrirse y defenderse solo sin la ayuda de los españoles durante las invasiones inglesas. Realmente no había nada que los ligara a ellos. Tenían la capacidad de sostener su propia autonomía y sustentarla. Entonces, ¿por qué las juntas locales juraron lealtad a Fernando VII? El concepto de revolución implica un cambio drástico, radical. Y en nuestro caso, ¿la Revolución de Mayo promueve ese cambio tan drástico, tan radical, tan trascendental? ¿Cambiará todo institucionalmente desde 1810? El concepto de revolución, quizá para el oído general, implique una suerte de estética sangrienta o un cambio drástico en las estructuras de una sociedad. Sin embargo, considero la Revolución de Mayo una revolución la cual trae consigo una ampliación de perspectiva que permitió la sugerencia de un cambio. Un personaje, a veces relegado de este proceso por parte de la historia tradicional, fue Juan José Castelli. Durante la decisiva jornada del 22 de mayo, fue el encargado de defender la posición patriota en las sesiones del Cabildo, promoviendo la deposición del virrey, aduciendo que, al no haber más autoridades legítimas en España, la soberanía retrovertía al pueblo. Así, se daba la gran estrategia del orador de la Revolución. ¿Quién ha conquistado la España? Los derechos de la soberanía han revertido al pueblo de Buenos Aires, que puede ejercerlos libremente en la instalación de un gobierno, principalmente no existiendo ya, como se supone no existir, la España en la dominación del señor don Fernando VII. Ahora, ¿qué pasa con este proceso de mayo en la actualidad? ¿Qué pasa con los chicos de hoy en día? ¿Los representa? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Los moviliza? Hoy en día, el 25 de mayo para la gran mayoría, si no para todos los jóvenes y alumnos de primaria más que nada, es una fecha más. Una fecha en la que sí, por ahí saben lo que pasó, saben los acontecimientos, sí se sabe que fue un punto de inflexión, un punto de quiebre para, lo que ahora en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Pero, ¿qué más? ¿Qué más es? O sea, en el medio de todos los actos y la repetición de efemérides y de la representación de esos grandes hombres desinteresados que por ahí no lo eran o por ahí sí, no vienen al caso. Es una asociación vacía. Sí, este día pasó esto, lo recordamos y ya está. Y no genera ningún sentimiento, no genera un sentimiento de identidad, no nos dice, estos hombres hayan tenido la intención que tuvieron, lograron empezar la cadena, prender la mecha que nos llevó a tener ahora el país que tenemos hoy en día, sí, la Argentina. Con sus dolores y con sus alegrías y con sus problemas y sus virtudes, es el país que tenemos y deberíamos por ahí recordar un poco más en el porqué de que hicieron estos hombres y, más allá de sus motivos, entender que es la razón por la que hoy estamos donde estamos. Ahora vamos a detenernos un minuto. Nosotros, los adultos, ¿qué recuerdo tenemos de nosotros como alumnos de secundaria? Y de ese recuerdo, ¿cambiarías algo? Sinceramente no recuerdo mucho, salvo algún profesor de una reflexión para todo el colegio, ni bien arrancaba la mañana. Solo era eso, no había ni festejos ni reflexión por parte del alumnado. Hoy muchos alumnos consideran la historia argentina aburrida, sumado a que de la primaria se trae una visión Disney, que esto no lo digo mal, pero a lo largo de los 6 años de la secundaria hay que transformarla, esa historia, en la real. Y pensando también en algo más profundo, ¿podemos trasladar los valores de 1810 a la coyuntura actual? ¿Llegaría a movilizarnos como nación hoy, en el 2023? Considero que el análisis o la importancia a las efemérides es totalmente personal, dado que siempre hay temas que nos atraviesan más que otros como individuos. Además de ser una fecha patria, nos hace repensar cómo hoy vemos a la sociedad. El 25 de mayo puede contribuir al análisis de la Argentina de 2023. Las discusiones que hay sobre la patria, sobre si hay soberanía o no, por ejemplo, son temas que hoy están muy en el presente. Solo hay que cambiar los factores y comparar. Esto serviría para hipotetizar. No debemos caer en un anacronismo vacío. Parece que esta efeméride no está tan aislada, sino que forma parte de un proceso. ¿El 25 de mayo es un acontecimiento más? No, porque marcó un antes y un después en el periodo independizador, pero tampoco es la efeméride, ya que no alcanzaría el objetivo que se venía buscando años atrás, y es la independencia, la cual sí se alcanzaría en lo que yo considero la fecha más importante, el 9 de julio. 25 de mayo de 1810. Y sus días previos, y posteriores también, promueven la posibilidad de escuchar, por lo menos de a poco, los primeros ruidos de rotas cadenas. Con el 25 empiezan los valores que forman parte de nuestra cultura actual, como la libertad, la justicia y la soberanía. Con el 25 empiezan los conflictos políticos y nos damos el lujo de discutir quiénes eran más revolucionarios que otros. Con el 25 empiezan a ponerse en juego los intereses personales. Se argumenta, se dialoga, se debate, todos queriendo llegar al consenso. Con el 25, algunos enaltecen la figura de San Martín, otros la de Belgrano, otros la de Moreno y Saavedra. No cabe duda de que gracias al 25 de mayo de 1810 tenemos un 9 de julio de 1816, porque el 25, donde por fin decidimos terminar la dependencia de España y luchar por nuestra soberanía. Como dice el himno, oíd el ruido de rotas cadenas. Para algunos simplemente un feriado, pero para los que vemos, oímos y somos parte de la historia, es sin duda la primera fecha patria, la ruptura progresiva de lo colonial y el comienzo de lo que hoy es la Argentina. El debate sobre lo que venimos reflexionando hasta ahora, la verdad que va a seguir abierto. Y bienvenido sea. Lo que sí, bajo ningún punto de vista, vamos a plantear ninguna sentencia ni objetiva ni definitiva. Lo que sí podemos decir que nos dimos la posibilidad de reflexionar criteriosamente y escucharnos y pensar cada postura, cosa que la verdad hoy por hoy no es un detalle menor. Sobre todo en estos tiempos que vivimos, tiempos apresurados, de incertidumbre, donde a veces sentimos, y la verdad un poco por culpa de la nostalgia, que quizás algún tiempo pasado fue mejor, con una realidad cotidiana automatizada, individual, sin pausa, donde pareciera que todo vale lo mismo, o que lo reflexivo pareciera que nos sirve, nos permitimos tomarnos un tiempo.
la verdad que hoy tenemos el privilegio de ser profesores en este instituto de alumnos que eligen para su vida ser docentes. Apuestan por algo mejor. Apuestan a seguir construyendo adentro de un aula. ¿Habrá algún gesto más revolucionario que este? Seguramente que sí, pero la verdad que hoy nos quedamos con este. Es sentir que no todo está perdido. Hasta otro encuentro. Así terminan los primeros ruidos de Rotas Cadenas. Un podcast más allá de la efeméride.